Un cordial saludo. Les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora del Tránsito en Tocancipá. El movimiento WOC, este movimiento que derrumba estatuas, que quiere reescribir la historia, pues bueno, ahora quiere eliminar a los santos ángeles. Y creo yo que esto ya es una señal muy clara, si así no se ha visto, si así no se ha entendido, del trasfondo que hay de todos estos movimientos que han venido surgiendo de una manera agresiva contra las tradiciones y contra la historia y los valores, de manera especial los valores y la historia occidental de la tradición judeocristiana. Y es que todos, me parece que conocemos esa imagen típica, representativa de San Miguel Arcángel. Es cierto que existen varias maneras de representar a este arcángel. Sin embargo, hay una muy popular, muy extendida, muy conocida, que es San Miguel Arcángel pisando la cabeza de Satanás, del demonio. Algunos lo representan llevando una espada en su mano, otros una cadena sujetando al demonio, pero la representación común es que San Miguel está pisando la cabeza del demonio. Esta representación es de un pintor flamenco por allá del siglo XVI, de 1580. Se llamaba el pintor Martín de Vos. Y la intención de él era la de ensalzar la dimensión divina del arcángel y presentarle como el defensor de la fe y de la verdad, exhibiendo su victoria frente a las mentiras del demonio y asistido por la fortaleza, y por eso se le representaba o se le representa con una espada, y como gobernador, como príncipe del cielo y del ejército celestial. Esa era la intención de este pintor flamenco del siglo XVI, ensalzar la dimensión divina y presentar al arcángel como defensor de la fe, asistido por la fortaleza y como gobernador, como administrador y príncipe de la milicia celestial. Esta intención de este pintor pues se encuadra dentro de la tradición católica y dentro de lo que enseña la Sagrada Escritura de San Miguel Arcángel. Es el príncipe de la milicia celestial. La tradición, los padres de la iglesia han hablado de los ángeles como los administradores de toda la creación material, y pues los ángeles no actúan por sí solos, los santos ángeles. Ellos vienen a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ensalzar la dimensión divina, es decir, la intención de este pintor se enmarca dentro de la tradición, dentro de las enseñanzas de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia. Pues bien, eso desde el siglo XVI, esta manera de representar al arcángel San Miguel. Pero ahora en el siglo XXI, tan avanzados y tan desarrollados, viene el movimiento woke, donde hace relativamente poco leí una noticia de uno de los diarios más influyentes de Inglaterra, The Guardian. Y allí, en uno de los artículos, se menciona que hay activistas que están pidiendo el rediseño de esta imagen que todos conocemos que viene desde el siglo XVI.
Y esta imagen en Inglaterra es usada por la Orden de San Miguel, que es uno de los más altos honores, según explica el artículo de este diario, The Guardian. Es uno de los más altos honores de Gran Bretaña y que se otorgan por el rey personalmente, es decir, pertenecer a la Orden de San Miguel en Inglaterra es realmente un honor que viene a significar los servicios que se han prestado en el servicio extranjero, en el cumplimiento de misiones en el extranjero, en misiones diplomáticas, en favor de la corona, en favor del rey. Pues bueno, hay algunos activistas que vieron la imagen de San Miguel, que es usada por esta orden de San Miguel, y dicen que se debe rediseñar. ¿Por qué? Porque aparece un ángel blanco, de pie sobre el cuello de un hombre negro encadenado. Válgame Dios. Esto es no tener ni idea de arte, no tener ni idea de teología, no tener ni idea de nada. Pero así estamos. Los que no tienen ni idea son los, hoy día, pareciera que son los activistas de estos movimientos y mucha gente lo sigue. Qué perdedera de tiempo. Pero quisiera meditar con ustedes, porque este tema de abolir los ángeles no viene de ahora, viene de muchos años atrás. Ya, por ejemplo, este movimiento que pide el rediseño de la imagen de San Miguel ya cuenta con más o menos 2.000 firmas. Y según estos activistas, es una imagen muy ofensiva. Imagínense ustedes, por eso mencionaba la intención del pintor, de este pintor flamenco. Ahora resulta ofensivo encadenar al demonio. Resulta una ofensa vencer al demonio. Y según estos activistas, pues representa el dominio del hombre blanco sobre el hombre negro. Y los firmantes de esta petición piden que se rediseñe por completo la imagen y que se rediseñe de una manera más adecuada y que se dé una disculpa oficial por la ofensa que se ha dado. Hasta donde tengo entendido, porque pues esto en Inglaterra representa a la Orden de San Miguel, que repito, es una condecoración que da directamente el rey. Se ha pedido al Palacio de Buckingham que haga algún pronunciamiento respecto a este pedido y hasta donde conozco no ha habido ningún pronunciamiento respecto a esto por parte de la corona británica. Pero miremos un poco el movimiento woke sobre los ángeles. Este movimiento woke, para aquellos que no han oído sobre ese término, en qué consiste, si bien creo que tal vez no se haya oído como tal, si vemos las acciones de este movimiento. Hemos visto estatuas derribadas, por ejemplo, aquí en Bogotá se derrumbaron las estatuas de los reyes católicos, se derrumbó el monumento a los héroes. No sé, nadie sabe, creo, dónde están. Hay libros proscritos, obras de teatro suspendidas, personajes
demonizados. Ahora San Miguel es demonizado. Eso es el mundo al revés. San Miguel Arcángel, el príncipe de la milicia celestial, el defensor de los derechos de Dios, ahora resulta demonizado. Y claro, una historia malinterpretada, una historia totalmente tergiversada. Esto es típico del demonio. Es el príncipe de la mentira, el príncipe del engaño, el espíritu impuro. Esto es la impureza. Ver el bien como el mal. Es la incapacidad de ver el bien. Hemos visto también, pues, cómo se reinterpreta la historia y esto con una óptica de una izquierda radical que está en el sustento de lo que sostiene a este movimiento woke, que valga el momento para decir que el movimiento woke en inglés significa despierto. Entonces, según los activistas, los que forman parte de este movimiento, ellos sí están despiertos. El resto de la humanidad estamos dormidos porque no vemos estas cosas, no vemos a San Miguel como el demonio. O nosotros vemos a San Miguel como el príncipe de la milicia celestial y vemos al demonio, como el enemigo al cual hay que vencer. Pero bueno, y es una cultura, entonces, se ha llamado la cultura de la cancelación. No se puede hablar de los reyes católicos, no se puede hablar de los héroes de la independencia, hay que cancelarlos y hay que reescribir la historia. Y por eso les digo que tal vez si no hemos conocido este término, si no somos familiarizados con este término woke, creo que sí hemos visto sus consecuencias y su accionar agresivo y violento en nuestras calles, en nuestro país. Y esto a lo largo del mundo entero, en Estados Unidos y en otros países del mundo. Las estatuas se derriban, las tumbas se profanan, por ejemplo, en California, San Junípero Sierra, se derrumbó la estatua, hay ataques contra la historia y se usa la historia del pasado como arma contra grupos del presente. ¿Esto no le suena como conocido a lo que tal vez esté ocurriendo en muchos sectores de la vida nacional? Se usa la historia del pasado como arma contra grupos del presente. Ciertos crímenes se blanquean y ciertos criminales se presentan como si fueran luchadores por la democracia. Esos que en algún momento quisieron destruir la democracia, ahora son los adalides de la democracia. Esos que en algún momento violaron, por ejemplo, no podemos ocultar las denuncias de este gran periodista que falleció víctima del COVID, Erwin Hoyos, con su corporación Rosa Blanca, donde denunciaba las atrocidades, las violaciones contra los niños por parte de la guerrilla. Pues esos crímenes se blanquearon. Estos que en algún momento eh, perpetraron crímenes realmente atroces, matar seres indefensos, matar magistrados, matar poblaciones, ahí ahora aparecen como los educadores de la moralidad. Y repito, esto a nivel global. Por eso doy este tipo de ejemplos, porque tal vez uno dice, padre, no he escuchado eso de woke. ¿Qué significa ese movimiento de woke? Bueno, pues estoy mencionando algunas acciones, algunos eventos
representan lo que es este movimiento, un movimiento de cancelación. Se quiere cancelar la historia, se quiere cancelar la tradición, se quiere cancelar los valores. Lo que era ya no es al contrario. Es un movimiento realmente agresivo que está queriendo reescribir la historia. Y repito, y esto no lo digo solamente yo, sino que varias personas que han estudiado este movimiento dicen que es un movimiento anticristiano, porque ya no se llama bien al bien, se le llama bien al mal. Y el bien ya no es bien, sino que el bien es un mal. Hace poco me mostraban algo realmente eh, que uno queda asombrado en un parlamento, no, perdón, en un noticiero. Me decían que era uno de los noticieros con mayor audiencia en ese país, escandalizados de que se hablara en contra del aborto. Pero casi, por lo que entiendo, era casi como una nota larga, una nota de ese noticiero, de ese espacio informativo largo, escandalizados de que cómo era posible hablar en contra del aborto. Esto hace parte de este movimiento, el movimiento de la cancelación. Es una contienda espiritual, es una contienda religiosa. Y por eso nosotros los cristianos católicos nos la estamos jugando toda. Que ahora vengan y nos digan que hay que redefinir la imagen de San Miguel Arcángel porque es un símbolo de la opresión. Por el amor de Dios, el arte viene a representar la fe, viene a ser un medio para enseñarnos y transmitir la fe, eso que creemos. Pues bueno, si ahora ya no se muestra San Miguel Arcángel pisoteando, victorioso sobre el demonio, sino quién sabe cómo se le representará. Entonces, ¿qué vamos a enseñar? ¿Contra quién estamos luchando? Hay una autora de un libro que se llama El Dogma Walk, el libro, El Dogma Walk. La verdad no sé si está ya disponible aquí en las librerías en Colombia, pero tal vez en medios virtuales tal vez se podrá conseguir El Dogma Walk. Y su autora es Noel Menning. Y ella dice que los orígenes de este movimiento woke se encuentran en la serpiente embaucadora que le dice a la mujer, serán como dioses. Y lo habla de una manera y lo expone de una manera muy clara. Es que si no nos damos cuenta de este trasfondo espiritual que hay en estos movimientos, pues la verdad vamos a hacer muy poco o casi nada. Dice nuestro Señor, sin mí no podéis hacer nada. También en este libro, el Dogma Walk, se menciona que así como la serpiente embaucó a la mujer con esa mentira, con ese engaño, serán como dioses. Así surge en los hombres una tentación tan vieja como nueva, y es la de pretender que comerciando nuestro bien supremo a cambio de bienes menores y lograr la autodeterminación y volvernos autónomos y poderosos.
Y repito esta frase que me parece clave: comerciando nuestro bien supremo a cambio de bienes menores. Estos que quieren cambiar la imagen de San Miguel, que porque es un hombre blanco, en primer lugar, hay que decir que los ángeles no tienen color, porque son seres puramente espirituales. Ellos no tienen cuerpo, y al no tener cuerpo, pues no tienen color. Pero entonces, eso es un bien menor. Eso es un bien menor. Pero ¿qué es lo que se quiere? A poner o dar un discurso de que San Miguel hay que endemoniarlo, de que San Miguel está haciendo un mal. Imagínense, el que vence al príncipe del engaño, el que vence a nuestro enemigo, el que está haciendo un mal. Por eso se comercia nuestro bien supremo. ¿Cuál es el bien supremo? Luchar por Dios, luchar con Dios y luchar por Dios y para Dios. Pues ahora se lucha contra ese bien supremo a cambio de bienes menores. No pintemos a San Miguel de blanco, de este color. No, eso es lo de menos. Igualmente, cada día más se identifica nuestro bien con nuestro deseo. Es interesante, hace pocos días conversaba con una persona y me decía como unas etapas del hombre. El hombre ha pasado de un pienso, luego existo, un racionalismo, Descartes, a deseo, luego hago lo que yo deseo, es un voluntarismo. Luego es siento. Luego lo que siento es bueno y lo que no siento es malo. Es esta sociedad de la hipersensibilidad. Es identificar el bien con nuestro deseo. Yo deseo que San Miguel no sea blanco. Entonces a alguien se le ocurrió eso y ya van 2000 firmas que quieren que se rediseñe una imagen que viene desde el siglo XVI, que, repito, la intención de este pintor era ensalzar la dimensión divina. No, ese no es, eso, mi deseo es que no aparezca San Miguel de ese color, mi deseo. Ni la razón, ni nada, ni la inteligencia, ni nada. Es el deseo. El deseo lo identificamos con nuestro bien. Miramos con recelo a las alusiones al mal, al pecado o al infierno. Porque claro, quién va a desear irse al infierno? Entonces, no me hablen del infierno, no me hablen del pecado, no me hablen del mal. No, hablar de eso es exagerado, es de extrema. Podemos hablar de cosas ahí de bienes menores, sacrificando el bien mayor. Y Dios acaba por convertirse en una extensión de nosotros mismos, en un ser que sirve o para confortarnos o para ratificarnos. Esto uno lo ve, lo oye muy frecuentemente. Ir a misa, ¿para qué? Confesarse, ¿para qué?
Comulgar, ¿para qué? Celebrar el matrimonio, ¿para qué? No, Dios no es así, Dios entiende, Dios ama a todo el mundo. No, no. Una extensión de la imagen que nosotros quisiéramos de Dios. Y fabricamos nuestro Dios. ¡Qué barbaridad! Un orgullo terrible. Y esta autora del Dogma Walk, Noel Menning, ella dice que la concepción cristiana del hombre, que realmente es algo grande, la concepción cristiana del hombre es la de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es que eso es algo grandioso. Y eso te lo dice la fe cristiana. Eres creado a imagen y semejanza de Dios. Te lo dice desde el primer libro de la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis. Pero con esta idea de reescribir la historia, se reescribe hasta la historia sagrada. Y entonces la imagen del hombre para este movimiento woke es la de la persona que no debe ser basada en la cercanía a la bondad de Dios, sino a la cercanía a la maldad de la sociedad. Miren, San Miguel, San Miguel. No, hay que eliminar a San Miguel. Oye, pero es que es el que defiende los derechos de Dios. No, pero es que no se ve desde la bondad de Dios. No, se ve desde la maldad de la sociedad. Pobrecito el demonio que está siendo pisoteado por San Miguel. Es el típico juego del demonio. Mostrarte todo al revés, mostrarte con sospecha. Pablo II habla de esto, los maestros de la sospecha del corazón. Y claro, se rechaza la ley natural, se rechaza toda autoridad, porque si es mi deseo el que determina mi bien, ¿quién eres tú para decirme lo que es bien para mí? Y este movimiento ensalza y glorifica no a la única víctima verdadera, por cuya sangre se nos hace inocentes, Jesucristo. No se ensalza ni se glorifica a Jesús, sino a los dioses de este movimiento, esos dioses que se han creado, por cuya victimización se nos hace culpables. Entonces, allá en Estados Unidos, hace unos años atrás, no recuerdo ahora, hubo el, el asesinato, creo, de una persona de color que se llamaba George Floyd. Bueno, entonces todo parte es del asesinato de George Floyd. Y se presenta entonces todo es a partir de él, no a partir de Jesucristo, el Señor de la historia. No es a partir de Cristo, que ofreció su sangre por cada uno de nosotros, sino que se presenta por estos pseudodioses, semidioses que este movimiento fabrica. Es terrible los fenómenos a los que nos encontramos enfrentados. Y esto, atrás del pensamiento woke, el pensamiento marxista y la idea de que para crear una nueva sociedad que será mejor, pues entonces hay que destruir la anterior, demolerla, destruirla, que no quede nada, piedra sobre piedra. ¿Por qué?
porque vamos a construir una nueva sociedad que es mejor. Y este objetivo, pues, los activistas del movimiento AWOC lo justifican y llegan a decir que cualquier medio para lograr destruir la sociedad anterior y construir o comenzar a construir una nueva sociedad, cualquier medio es justificable. Pero repito, no estamos hablando de cualquier sociedad. Según los estudiosos, estamos hablando de la sociedad con tradiciones judeo-cristianas. Vayan a ver si le dicen a los musulmanes que hay que destruir la Meca, que hay que quitarle la burka a las mujeres. A ver qué pasa. Es un movimiento anticristiano con un trasfondo espiritual, con un sustento ideológico marxista, donde cualquier medio está justificado. Y claro, la moral no tiene cabida alguna. Porque si es mi deseo, si es para destruir esta sociedad y la moral está construida en base de esta sociedad, entonces la moral no tiene ninguna cabida. Y el método que usan es paralizar las instituciones. Yo creo que el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea. Interpretemos muchos acontecimientos de nuestro país con estas gafas y miremos lo que hay atrás. Paralizar las instituciones, minar la credibilidad moral y pasar toda la credibilidad a aquellos que son los revolucionarios. Esto, repito, no son especulaciones mías, pensamientos míos. No, esto lo dice, por ejemplo, Richard Reich de la Heritage Foundation, una de las fundaciones más serias de lo que se considera el pensamiento conservador. Creo yo que los hechos le dan razón a lo que él nos está diciendo. Vamos a un corte musical y ya regresamos. Estamos hablando de este movimiento de la cancelación, el movimiento woke. Parece que quiere tocar a los ángeles y de manera especial a San Miguel Arcángel. Y pues cuando uno entiende que atrás de esto hay un ataque contra tradición judeocristiana, que hay un sustento marxista, pues uno no se sorprende de que uno de los objetivos de este movimiento sea San Miguel Arcángel. Pero atrás de este movimiento de la cancelación de los ángeles, pues mucha historia. Esto no es de algo de ayer. Ya hacía referencia que algunos autores que afirman que este movimiento tiene sus orígenes desde el pecado original. El movimiento de cancelación de los ángeles tiene muchos años atrás, porque dice la segunda carta de Timoteo, que en el capítulo 4, vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Ya no soportan la doctrina sana, ya no se soporta que se hable en contra del aborto, ya es que no se soporta que se hable de los santos ángeles, no se soporta que se hable de San Miguel Arcángel. Hay un periodista
George Hoover, que ha escrito un libro que se llama Mi ángel marchará delante de ti. Un libro realmente muy bueno. Y él dice que los ángeles se han hecho objeto de desmitificación. Es decir, pongámoslo en lenguaje de este contexto de este programa, los ángeles han sido objeto de este movimiento de la cancelación. Los papas del siglo XX, todos han hablado de los ángeles. El Papa Francisco, ni hablar, es uno de los papas, si no el más, si uno de los más que ha hablado sobre el demonio. Ha hablado del ángel de la guarda. Todos nos han invitado a tener un trato familiar con los ángeles. Sin embargo, a pesar de esta enseñanza continua, de esta enseñanza de todos los papas del siglo XX y del Papa Francisco en este siglo, la angelología es puesta en discusión. El catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 328, recordemos, nos dice que la existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. En el credo del pueblo de Dios, el Papa Pablo VI, él decía: creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador de las cosas visibles, como es este mundo en que pasamos nuestra breve vida, y de las cosas invisibles, como son los espíritus puros que llamamos también ángeles. Y este periodista, George Hoover, él pone de presente que hay un movimiento de cancelación sobre los ángeles. Él dice que el demonio es astuto y actualmente está trabajando para provocar un relajamiento de la moral y de la fe en los futuros sacerdotes. Se atacará la existencia de los ángeles, el culto a la Santísima Virgen, que será considerado como una encantadora manifestación de sentimentalismo. Se verterán pasiones exaltadas sobre su inmaculada concepción y sobre su virginidad. Incluso habrá sacerdotes, profesores de universidades o maestros de religión que hablarán de exageración en el culto de la Virgen y de los santos, y que exhortarán a los fieles a dirigirse directamente a Dios y no recurrir más a sus oraciones. Esto lo cita de un diario publicado en 1977 en la versión francesa. También hay otro autor, Georges Tabar, que hace un estudio de los dogmas, y al hablar del tema de los ángeles, él dice que hay un declinar en la devoción a los ángeles, en el trato a los ángeles. Y él dice que, Tabar, que una de las causas de esta falta de inclinación de los fieles es la liturgia. Cuando cae la liturgia, es interesante, según este estudioso de los dogmas cristianos, cae o decae la compañía, la devoción a los ángeles. Él ve una de las causas en el desinterés por parte de los teólogos que desde los tiempos de la escolástica no han hecho progresar la angeliología. Los teólogos, dice este Tabar, preferían tratar los temas que interesaban a sus contemporáneos, hablar de cosas, de bienes menores, sacrificando el bien mayor. Por los silencios a que da lugar este adaptarse a los gustos de los hombres, encierra un peligro.
favorecer la penetración del espíritu naturalista y racionalista entre los cristianos. Creo que sobran los comentarios, tristemente. Y él ve, al mismo tiempo, un resurgir del culto de los ángeles en la reforma litúrgica y en las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que ha confirmado la doctrina tradicional de la Iglesia sobre los ángeles. Es interesante. Él ve que en el concilio, que el Concilio Vaticano II es como una razón para volver a esta devoción a los ángeles. Y aquí quisiera pues tratar cómo afrontar este movimiento woke, porque ha llegado a todas las instancias, al arte, a la poesía, al teatro, a la historia, y está llegando a Los Ángeles. Esto es algo que viene de tiempo atrás. ¿Cómo afrontarlo? Porque los cristianos católicos, repito, tenemos que jugárnosla toda, porque aquí está en juego la tradición judeocristiana, nuestras raíces. Y para eso quiero mencionar solamente los siguientes puntos para afrontar este movimiento. Primero, hay una idea de Chesterton, este inglés, en su libro Herejes. Él dice lo siguiente: con frecuencia se logra que los hombres luchen por conseguir la unión, pero nunca puede impedírselo que luchen para lograr la diferenciación. Repito, con frecuencia se logra que los hombres luchen por conseguir la unión, pero nunca puede impedírselos que luchen para lograr la diferenciación. Cada uno de nosotros es diferente y en estos tiempos donde se nos quiere imponer una manera de pensar, una fe, una religión, una manera de ver las cosas, ha llamado el Papa Francisco un neocolonialismo ideológico. Se nos quiere imponer. Pues ante esto, los ángeles vienen a ocupar un gran y decisivo papel, porque los ángeles de la guarda nos ven a cada uno de nosotros diferentes. Los ángeles de la guarda, recordemos, ellos han sido dados directamente por Dios, y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, desde el comienzo de nuestra vida. Y son dados por Dios teniendo en cuenta nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra vocación. Y ellos nos ven a la luz de Dios. Y entonces ellos ven que no todos tenemos la misma vocación, que no todos estamos llamados a la vida religiosa, que no todos estamos llamados a la vida matrimonial, que no todos estamos llamados a la soltería. Ellos conocen esto y por eso ellos nos ven diferentes. Y ellos luchan, no por nuestra uniformidad, como lo quiere hacer estos movimientos globalistas, estos movimientos marxistas. Ellos luchan por nuestra diferenciación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, San Miguel, que quieren abolir, pues precisamente porque San Miguel es aquel que nos defiende de este movimiento de la cancelación, porque él es el defensor de los derechos de Dios, con su nombre, ¿quién como Dios? Por eso, una de las maneras de vencer este movimiento es proponer y defender la verdad, que es el mejor y el único antídoto contra el príncipe de la mentira y contra otras ideologías engañosas. Proponer y defender la verdad.
Yo creo que ya basta de ceder, de hacer compromisos con el mal. El mal es mal. Ahora no recuerdo quién era, si San Agustín o Fulton Sheen. Decían, el mal es mal. Así muchos lo quieran llamar de bien. El mal sigue siendo el mal. Ya no podemos seguir con esos jueguitos de que no, pero hay que votar por el que defiende el aborto porque trae otras cosas buenas. No, el mal es el mal. Hay que proponer y defender la verdad como el mejor y el único antídoto contra este movimiento engañoso. Un segundo aspecto es la adoración, porque aquellos que adoran van a tener la fortaleza de no ceder a la verdad. Miren, por ejemplo, el caso de este músico, Winston Marshall. A él lo persiguió este movimiento woke y por algunas declaraciones que él hizo. Parece ser un famoso músico de rock y tiene su banda. Y él se hizo una fotografía con este psicólogo canadiense que ha sido perseguido por este movimiento, Jordan Peterson, y a raíz de eso lo persiguieron por una foto. Y entonces él se excusó y pidió perdón por tomarse una foto, pero acudió a la iglesia, y esto es un testimonio que él mismo da, lo pueden buscar, Winston Marshall. Él acude a la iglesia y rezó ante el Santísimo y tomó una decisión que no se mantendría en silencio ni traicionaría sus creencias para ser aprobado por la cultura dominante. Porque la adoración, y esto lo enseña el catecismo de la Iglesia Católica, es la primera actitud de la criatura ante su creador. Y por eso, dice el catecismo de la Iglesia Católica, la adoración nos lleva a la verdad de quién es el creador y de lo que nosotros somos. No somos dioses, no estamos sujetos a ser gobernados por nuestro deseo, por nuestra voluntad, por nuestra razón, no, sino por el deseo y por la voluntad de Dios. La adoración y los ángeles nos llevan siempre a la adoración. George Hoover mencionaba en su libro Mi ángel marchará delante de ti, él, tomando el estudio de George Tabart, hacía la referencia entre la relación entre la liturgia y la devoción a los ángeles. La liturgia, ha dicho el Papa Benedicto XVI, es el esplendor de la verdad. Es decir, si para derrotar este movimiento engañoso hay que hablar con la verdad, usemos lo que nos lleva a la verdad, la adoración. Usemos lo que nos lleva a la verdad, la liturgia, que en palabras de Benedicto XVI, la liturgia es el esplendor de la verdad. Y esto lo dice en su exhortación apostólica, Sacramentum Caritatis, el sacramento de la caridad. Sacrosanctum Concilium es uno de los documentos sobre la liturgia del Concilio Vaticano II, porque George Tabart nos dice que hay un declinar sobre la devoción a los ángeles, pero el Concilio Vaticano II viene a despertar esa devoción. Y el Concilio Vaticano II, en uno de sus documentos,
Sacrosanctum Concilium, en el número 6, dice que en la liturgia terrena, es decir, para ponerlo en términos que entendamos aquí muy sencillos, en la misa tomamos parte de aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cuando somos conscientes de esto, que yo voy a una misa, es a unirme con los santos, con los ángeles, voy a comenzar a tener esa devoción a esos compañeros que están ahí a mi lado. Voy a comenzar a pedirles que me ayuden y me enseñen a vivir mejor esa misa. Se ha dicho que la misa es el gran milagro. Los padres de la iglesia no han dudado en decir que hay dos iglesias, una iglesia terrena y una iglesia celeste. La iglesia terrena, como lo recoge el Vaticano II, participa de lo que ocurre en el cielo. Eso es muy grande. Cuando tú entras, cuando tú pones un pie en la iglesia, te unes a todos los coros de los ángeles. San Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia, dice, todo el santuario, el espacio antes del altar, están llenos de los poderes celestiales que vienen a honrar a aquel que está presente en el altar. Y da un consejo San Juan Crisóstomo. Piensa ahora en qué tipo de coro vas a entrar. Por eso hemos dicho cuando hablábamos de los coros de los ángeles que eso no es mera teoría. Piensa, dice San Juan Crisóstomo, piensa en cuál coro de los ángeles vas a entrar al entrar a una iglesia. Aunque investido con un cuerpo, has sido juzgado por ser digno de unirte a los poderes del cielo para cantar las alabanzas de aquel que es el Señor de todos. Los ángeles sirven a este Señor. El Señor mismo está presente. San Juan Crisóstomo dice, has sido juzgado como digno de unirte a los poderes del cielo para cantar las alabanzas de aquel que es el Señor de todos. Y esto lo recoge el Concilio Vaticano II. Y es interesante porque hoy día hay un desconocimiento del Concilio Vaticano II, una mala práctica del Concilio Vaticano II. Y ahí decae nuestra fe, decae nuestra devoción a los ángeles, porque el Vaticano II, en otro documento, Lumen Gentium, la luz de las gentes, dice que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Por eso lo que dice San Juan Crisóstomo, mira a ver, ¿tú a cuál coro vas a entrar? Y eso no es nada extraño. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Ahí estamos todos, los bautizados, los santos, los ángeles, la Santísima Virgen María, San José. El Concilio Vaticano II enseña que en plena conciencia de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, la iglesia en sus miembros peregrinos, nosotros, ha honrado con gran respeto la memoria de los muertos. La iglesia siempre ha creído que los apóstoles y los mártires de Cristo están estrechamente unidos con nosotros en Cristo. Siempre los ha venerado junto con la Santísima Virgen María y los santos ángeles con un amor especial y ha pedido piadosamente la ayuda de su intercesión. Ahí está todo el cuerpo místico de Cristo. Por eso San Juan Crisóstomo escribe, no son solo los hombres los que levantan este grito lleno de santo asombro, sino que los ángeles se postran ante el Señor, los arcángeles le rezan, así como los hombres cortan ramas de palma y las agitan ante sus reyes para que hagan pensar en el amor y la misericordia.
Así en este momento los ángeles presentan el propio cuerpo de su Señor como si fuera una rama de palma y le rezan por toda la humanidad. Si el antídoto es la verdad, hay que vivir en la verdad, la adoración. Si el antídoto es la verdad, hay que celebrar la verdad, hay que celebrar el esplendor de la verdad, la Santa Misa. Y recuerda que ahí están presentes todos los ángeles. Benedicto XVI, en catequesis, la oración, él decía que la, en la oración litúrgica, todo se dirige hacia Dios. Todo se dirige hacia la obra de Dios. Entonces, si este movimiento nos quiere dirigir a sus falsos dioses, la liturgia con los ángeles nos orienta hacia el único y verdadero Dios. Si este movimiento de la cancelación quiere cancelar a Dios y quiere poner en el centro el deseo de los hombres, la liturgia junto con los santos ángeles pone en el centro a Dios y la voluntad de Dios y el deseo de Dios. Esta es la manera de vencer estos movimientos. Vivamos nuestra fe. Vivamos nuestra fe y como dice San Pedro, estemos dispuestos a dar razón de nuestra fe, viviendo nuestra fe sin temor alguno, a profesar nuestra fe. Que San Miguel Arcángel siga pisoteando al demonio y pidámosle a San Miguel Arcángel que nos dé a todos la verdad, la fortaleza para vivir y defender los derechos de Dios. Que Dios los bendiga.